Buenas tardes, esperando que estén guardados por Dios en este tiempo, que Dios sea su compañía y su aliento. Y hoy quiero compartirles algo sobre el Jesús que predicamos, el Jesús que amamos. Entonces, comencemos. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, en el momento de su muerte le dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Espero que eso creamos. En medio de la muerte de Lázaro, Jesús le predica a su hermana y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y aunque muera, vivirás. Esta es la más grande promesa hecha para nosotros los cristianos, para los creyentes. Ni las bendiciones más grandes en este mundo, toda la salud, todo el dinero, todo lo que usted desee, se puede igualar a una promesa como esta. El que cree en mí vivirá. Amén. Esta promesa es la base de nuestra fe, que pasaremos de esta vida llena de pecado, de sufrimiento, de tribulación, de COVID-19, también una vida con providencia para todos y una vida para los hijos de Dios llenas de bendiciones. Todo esto pasará y todas estas realidades pasarán y estaremos en una eternidad en donde no moriremos jamás, como promete Jesús, en presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que vayamos a la carta de Corintios en el primer capítulo, la primera carta de Corintios en el capítulo 15, en donde Pablo habla acerca de esto. Dice desde el versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos de que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, como dicen las Escrituras. Si bien es cierto, la muerte de Cristo sirvió para la redención de nuestros pecados como obra expiatoria, prometido como respuesta a las justas demandas de un Dios todopoderoso, pero a la vez un Dios misericordioso, la obra de Cristo no estaría completa en su muerte sin la resurrección. En nuestra confesión de fe no habría salvación en la persona de Cristo a no ser que sea basada en la muerte y en la resurrección del Mesías. Si tu fe se centra en solo la muerte de Cristo, dejando por fuera la resurrección, estás despreciando la bendición de saber de un Cristo victorioso. Sería un Cristo molido, maltratado, humillado, muerto por nuestros pecados, cosa que hay que exaltar. Pero sobre todo faltaría el complemento, la victoria de Jesús sobre la muerte. Si perdemos la vida, si perdemos de vista a Cristo resucitado, nos quedamos en la visión de un Cristo derrotado, un héroe, un mártir con un final épico. Sería igual a los grandes mártires de la historia, a Buda, a Mahoma, al Che Guevara, o tal vez a un médico italiano que en este momento entrega su vida por salvar a su paciente. Si se niega la resurrección de Cristo, nuestro evangelio, como lo dice Pablo, es vano. Siguiendo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 12 y siguientes, dice: pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil
y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso de no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y aún todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. Y si nuestra esperanza es en Cristo, es solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima en todo el mundo. Hermanos, si tu fe se basa en las promesas de tener una vida resguardada del mal, o por la bendición de un trabajo, o por tener salud, o por tener bien a tu familia, o una iglesia fuerte, tu fe es vana si solo la fe está ahí en eso. Y eres digno de conmiseración o lástima, o de burla. Si bien Dios bendice con toda bendición en nuestro paso por esta tierra a sus hijos, como nos dice en Romanos en capítulo 8, en el versículo 28, y su misericordia es nueva cada mañana, eso no se limita a las cosas terrenales que podemos recibir o no en esta vida. Un creyente no debe vivir solamente en función de lo que Dios nos ofrece durante nuestra vida, sea bueno o sea malo. Si solo hablamos de este aspecto de la vida, estaríamos mintiendo y nuestra fe sería inútil, inocua, digna de lástima. Más aún, como decía Pablo, no estaríamos libres de pecado. La salvación de Cristo no solo se visualiza en una vida consagrada a Él, que es deseable y hasta demandable para nosotros los cristianos. La verdadera vida cristiana se basa en la promesa de una vida resucitada en Cristo, en el cielo, en donde las cosas pasajeras de este mundo no tendrán importancia, no nos afectarán, ni serán necesarias. Cristo resucitó y la promesa para el verdadero creyente es que resucitaremos con Él, o de pronto seremos arrebatados si Cristo viene pronto. Seremos transformados a su imagen resucitada y a la victoriosa vida con Él por siempre. Jesús mencionó que mientras estemos en este mundo tendremos tribulación, problemas, pecados, pandemias. Esto de la pandemia ha sucedido en toda la historia de la humanidad, no es algo nuevo, para nosotros es algo nuevo, pero siempre ha pasado. Pero para nuestra confianza y tranquilidad, y así mismo Jesús lo dice, pero yo he vencido al mundo. Y por esto podemos confiar en todo momento y en toda circunstancia de esa promesa. Y en medio de esta situación estar tranquilos, aún en este tiempo de desazón, confiados en el todopoderoso Rey Creador, en nuestra roca firme. Él es nuestro Señor y nuestro guardador. Pablo sigue en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 20, dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero de todos los que murieron. Hay suficiente evidencia dentro de las escrituras de la resurrección de Jesús, y espero que en nuestras vidas también haya suficiente evidencia de la resurrección de Jesús. En los versículos anteriores, Pablo había hablado de que muchos testigos lo habían visto y que tenían la promesa que Él es el primer resucitado, como primicia, como primer fruto de esa gran cosecha que es toda la iglesia, todo creyente verdadero en Dios. Nuestra mirada debe atravesar el presente, las circunstancias de hoy, las circunstancias difíciles que vivimos en este momento, como lo hizo Moisés saliendo de Egipto, mirando más allá, mirando como al invisible, en las promesas que Dios nos ha dado. Sigue en el versículo 32 y dice: ¿y qué valor hubo en luchar contra fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos?
Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Después el apóstol hace alusión a lo sucedido en sus viajes a Éfeso, en donde la gente se comportó como fieras ante el mensaje del camino. Y su conclusión es que si la resurrección de los creyentes no es verdadera, mejor es hacer lo que el profeta Isaías había dicho siglos antes: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero hoy deme la licencia de tomarlo en el sentido contrario, no en el desenfreno de los placeres y los derroches de la vida, sino en dar excesiva importancia a lo que estamos viviendo, al sentirnos acongojados, atribulados, asustados, casi hasta el pánico por la situación en la que estamos pasando. No solo si estuviéramos enfermos o llegáramos a morir, aunque si morimos, pues primeramente experimentaremos más pronto la promesa de esa resurrección. Pero que esta situación no nos desvíe de la confianza que tenemos en Cristo. Primero, de que Él nos proveerá de lo necesario. Y segundo, de dejarnos de llevar por las malas compañías. ¿Y cuáles pueden ser las malas compañías en este tiempo? Las malas noticias, las predicciones de un futuro con escenarios oscuros. No lo sabemos. Eso puede corromper el buen carácter del creyente. Esos afanes de este tiempo no nos pueden quitar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos aconseja Pablo en Filipenses, que nos dice: no se preocupe por nada, en cambio, oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Y regresando a la carta, ya en el versículo 50 de ese capítulo 15 dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Hermanos, no nos preocupemos por lo que va a pasar con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, o qué comeremos o qué vestiremos mañana. Dediquémonos al presente, a cuidarnos, a estar en familia, a ser obedientes con las autoridades. Así estas autoridades hayan guardado en la casa Brian, tratando el día a día. Tengamos la esperanza, esa bendita esperanza que heredaremos la resurrección de la vida eterna y seremos transformados por Cristo Jesús. Finalmente, Pablo hace esta siguiente declaración, ya en los versículos 54 y los últimos de ese capítulo 15. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado ese poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo termina con estas palabras. Ese capítulo son casi un himno de la obra de Cristo. Cristo dio la victoria sobre la muerte, quitando el aguijón del pecado, expresado en el poder que da la ley. Ese aguijón que da la muerte, esa muerte eterna, a la que a los que no han puesto la confianza en ese Dios eterno. Pero Cristo es el que padeció por nuestros pecados, el que dio su sangre por nuestra salvación y resucitó para darnos vida eterna. Él venció la muerte. Hermanos, ánimo. Cristo ha resucitado. Y si nuestra fe está en Él, no estemos engañados. No tenemos de qué temer. Podremos vivir con lo que sobrevenga. Y termino con lo que Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos. Dice: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y podemos estar convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda esta creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado. Amén. Que Dios los bendiga.